quiere grabar. Ahí está grabando o no. Bueno. Habíamos quedado en funciones, habíamos visto un poquito de dominio, rango, pero más nos habíamos centrado en si era una función inyectiva, biyectiva, cómo clasificar las funciones en términos de inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, cómo eso nos permitía también aproximarnos a un dominio, a un rango. Hicimos algunos ejemplos con GeoGebra. Hoy vamos a hablar de clasificación de funciones y un poco de operaciones. De funciones. ¿Por qué clasificación? Porque nosotros podemos encontrar diferentes tipos de funciones. Unas funciones que se llamen polinómicas, que son las que están dadas por x a la n, ¿sí? Uy. Ay. X a la n más x a la n menos 1 más x a la n menos 2 y así sucesivamente ir bajando de potencia. Pero no solo significa que vayan en forma descendente, sino que tengan siempre una potencia. ¿Sí? Entonces una función polinómica que podríamos tener era una que habíamos trabajado el día en la clase pasada, que era y igual a x al cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado. Esta podría ser una polinómica, al cubo, perdón. La siguiente podría ser y igual a x al cuadrado menos x al cubo menos 6x. Esos tres ejemplos que les estoy dando cumplen ser funciones polinómicas porque la variable lleva un exponente. En este caso el 2, el 3, y acá tenemos grado 3, 2 y el grado 1. Entonces, ¿cuántas funciones polinómicas tenemos? Infinitas, todas las que podamos crear con combinaciones que uno puede hacer con operaciones como las que tenemos acá. Otro tipo de función que pueden existir son las funciones trascendentes. Esas funciones trascendentes está la función logarítmica, el logaritmo en base a db igual a y, ¿sí? La función exponencial, y igual a e a la x, a Euler. Recuerden que la logarítmica está en la logaritmo en base 10, que es esta, la primera, y la logaritmo neperiana, ln, que es en base Euler. Logaritmo neperiano, pero venga, vamos acá. La otra que sería y igual a logaritmo neperiano, de x, ¿sí? Pero no solo me quedan estas funciones, yo ya puedo tener la función exponencial en base Euler, también puedo tener la función exponencial en base 10, y igual a elevado a la x o a la n, ¿sí? Todas estas son funciones trascendentes, tienen una continuidad, pero tienen unas características especiales.
Por ejemplo, el logaritmo natural de 0 o de 1 en ese caso no existe. Y lo mismo el logaritmo en base 1 de... El logaritmo en base 10 de 1 tampoco existe. Entonces hay unas ciertas condiciones que ayudan a que esto se vuelva diferente a estas funciones que son continuas en todo punto. Pero acá no acaba esa lista. Acá hay una función muy bonita que se llama la función a trozos. Función a trozos o por sectores, que está con la función f de x igual a, y aquí están conformadas de distintas funciones, por ejemplo f1 de x con una condición que los x sean mayores o menores a y a b, y acá una función 2 en términos de x también, donde sea los x mayores o iguales a b. Entonces, estas funciones que me van a permitir, como son funciones por sectores o como la palabra lo dice, por trozos, lo que me permite hacer ella es que yo voy a graficar cada una de estas funciones que están acá, f1 o f2, en el intervalo que me muestra aquí, ¿sí? No más de ese intervalo. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Que iniciamos a jugar con intervalos abiertos y cerrados. Uno podría decir que en el colegio uno aprende a hablar de mayor menor con una mala indicación y es con, como se lo enseñan en el colegio con la mano, y es que si la boca se come a la letra, entonces que es mayor, que si la boca no se la come, que es menor. O le dicen a uno con los dedos cómo es mayor menor, pero no le enseñan a leerlo. Entonces uno debe aprender a leer esta desigualdad. ¿En qué término digo que se debe aprender a leer? Si yo lo leo de x, de este x hacia el valor a, lo que me dice es que x es menor que a. ¿Por qué? ¿Qué me indica que sea menor? En algo sí concuerdan los profesores de primaria y de bachillerato, y es que la puntica del símbolo indica menor y la boca del símbolo indica mayor. Ahora, si yo lo leo de A hacia la X, lo que me indica es que A es mayor que X. Lo mismo va a pasar con la B. Si yo la leo de X hacia B, me dice que X es mayor que B. Si yo lo leo de B hacia X, me dice que B es menor que X. ¿Entendido cómo se leen las desigualdades? ¿Sí entendido o no entendido? Laura, Diana, Emerson. ¿Sí entendido? Chicos, Laura sí. Diana, listo. Ahora, ¿qué me dan estas desigualdades o estos símbolos? Intervalos. Si yo tengo mayor o si yo tengo menor, eso indica que es un intervalo abierto. Y se representa con paréntesis. Si yo tengo mayor o igual, menor o igual, es un intervalo, pero es cerrado, que indica que debe tomar paréntesis cuadrados. ¿Qué es que sea cerrado? Que toma ese valor numérico. Si yo leo x mayor o igual a b, lo que me dice es que estoy tomando al b. Si acá me dice x es mayor estrictamente que b o menor estrictamente que b, me dice tome los números mayores que él o menores que él, muy cercanos, pero mayores, estrictamente mayores, no lo coja él. Por eso se deja abierto o cerrado. El abierto me indica que no tomas el valor, el cerrado me indica que sí está tomando el valor. ¿Entendido? ¿Sí entendido, chicos? Sí, profe. Bien, listo. Entonces vamos en las funciones polinómicas, en las funciones trascendentes, y nos quedan unas muy importantes,
que son las funciones trigonométricas. Entonces, estas funciones están siempre definidas por los mismos que se trabajan en trigonometría, sino que acá ya se vuelven función. Entonces uno dice, ah, y las identidades que nos aprendimos nosotros se nos convierten ahora en funciones porque las puedo graficar y las puedo operar. Entonces, tenemos a quién? A f de x igual a seno de x, a f de x igual a coseno de x, a tangente, a cotangente, a secante y a cosecante. Y entonces ahí es donde uno debe también echar, cuando uno habla de funciones, debe echar manos de algunas identidades. Entonces uno dice, seno y coseno se podrían decir que son las identidades principales, pero tangente uno la puede escribir como seno de x sobre coseno de x. Esa es la identidad. La cotangente es estrictamente la inversa a la tangente, o sea, me va a dar coseno de x sobre seno de x. La secante siempre va a ser 1 sobre coseno y la cosecante siempre va a ser 1 sobre seno. Estas identidades le van a ayudar a uno a hacer ciertas facilidades de que de ejercicios, porque uno puede pasarlo a esta identidad e iniciar a usar procesos para que se nos facilite el cálculo de alguna operación. Pero también existen otras identidades. Ojalá leen una leidita a la guía de trigonometría que se llaman identidades trigonométricas, las identidades pitagóricas. Pitagóricas. Y una principal de esas es que coseno al cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. De ahí se desprenden muchas. Se desprende que seno cuadrado, perdón, seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y otra que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Si observan, lo único que hicimos fue despejar de esta función, ¿cierto? Pero de esta misma función, uno puede llegar a otras conclusiones. Si yo divido todo en coseno cuadrado, voy a obtener esto, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1, y todo lo voy a dividir en coseno. Entonces voy a dividir en coseno para eliminar el primero. Entonces, coseno cuadrado de x. Y acá, coseno cuadrado de x. Y aquí, coseno cuadrado. ¿Para qué lo voy a hacer? Para demostrar otra identidad pitagórica que me puede salir de esta que escribí en rojo. Esto se me va a cancelar, a la final se me cancela y me va a dar un 1. Y esto me va a dar, ¿qué más? Seno sobre coseno, habíamos dicho que seno sobre coseno la llamábamos tangente. Pero están las dos al cuadrado. Entonces es equivale a tangente cuadrado de x. Igual a quién? 1 sobre coseno decíamos que era secante, pero el coseno está al cuadrado. Entonces me va a dar secante cuadrado de x. Entonces en cuenta que llegué a otra identidad. Que me dice que 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. O sea que ya llevo la que está en rojo, estas dos de verde, ¿cierto? Y esta nueva de tangente. Si yo hiciera ese mismo proceso con seno cuadrado,
voy a tener esta identidad. Cotangente al cuadrado de x más 1 es igual a cosecante cuadrado de x. ¿Sí? O sea que ya obtuve otra ecuación, solo con el hecho de haber dividido la original, la roja, en seno cuadrado. Y de estas dos puedo ya iniciar a despejar y encontrar a qué equivale secante cuadrado, a qué equivale tangente cuadrado o a qué equivale cotangente cuadrado. Entonces, si yo despejo de la de arriba tangente cuadrado, obtengo que tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. El 1 está sumando, pasa a restar. Y lo mismo la cotangente. La cotangente me daría cotangente cuadrado de x igual a cosecante cuadrado de x menos 1. ¿Qué es lo importante de esto? Saberlas usar para las operaciones que debamos hacer o debamos convertir. A veces se facilita todo eso. Hasta ahí entendido cuáles son los tipos de funciones que tenemos. Son tres tipos: polinómicas, trascendentes, trigonométricas. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido, chicos, o no? Diana, sí. Laura, Sí, profe. listo. Pero como todas las operaciones que uno aprende en matemáticas deben tener operaciones, ellas tienen unas operaciones esenciales. Entonces, empecemos por sus operaciones. Entonces, ya viéndolas clasificadas, entramos en las operaciones. ¿Qué operaciones llegan a tener las funciones? Las operaciones normales, como es adición y sustracción, ¿sí? Todo el mundo dirá, pero ¿por qué adición? ¿Qué es la adición? Es la misma suma, sino que uno llega y le dice suma, suma es el resultado, la adición es la operación, la resta es el resultado. Si yo hiciera algo de suma o resta, como todo el mundo le dice, yo diría 3 más 2. 3 más 2 es la adición. A 3 le estoy adicionando 2 para que me dé un resultado de suma que se llama 5. ¿Sí? Que es la suma como tal el 5. Lo mismo pasa con la resta. Entonces, en esta adición y sustracción lo que vamos es a jugar a que hayan términos semejantes. ¿Alguno me puede recordar qué es un término semejante? Acá debemos recordar términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Recuerden que en una clase lo habíamos definido, que era término semejante. Era un término que conservaba tener las mismas propiedades, tanto tanto el exponente como el numerador. O sea, él conserva ser estrictamente igual. Entonces, ¿qué es la adición? Mi bien llamada suma. ¿Qué es la sustracción? Mi resta. Debo tener cuidado porque cuando hay una sustracción con un polinomio hay un término de agrupación. Vamos a hacer unos ejemplos para que lo entiendan.
si mi función p de x es igual a x al cuadrado menos 7x más 12 y mi q de x es igual a x al cubo menos x cuadrado y mi rx va a ser igual a x menos seno de x más 12. ¿Listos? ¿Qué voy a querer hacer? Realice. Realice la siguiente operación. Vamos a colocar AP de x más Q de x menos R de x. ¿Cómo se define esta operación de otra forma? Si yo tengo AP de x más Q de x menos R de x, esto se puede definir como entre paréntesis P más Q menos R, todo en términos de x. Es lo mismo, me indica lo mismo, me indica que va a ser la misma operación. Entonces vamos a encontrar esta operación que estamos definiendo aquí. AP más Q menos R en términos de ¿quién? De x. ¿Qué va a hacer? Respetar el orden como está planteado. La única que es conmutativa es la suma, o sea que yo puedo colocar Q más P o P más Q, va a lo mismo. Pero la resta no, en esa debo tener cuidado. Entonces, ¿quién es P? P es x cuadrado menos 7x más 12. Más, voy a colocar en un color para cada uno. Más Q, ¿cierto? Me dice que P le sume Q, entonces a P le voy a agregar x cubo menos x al cuadrado. Menos, perdónenme, los hago acá abajo. Pero ojo, esto es un menos que me va a agrupar a R, pero R viene siendo una función de 3 términos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Colocar paréntesis a esa operación. Entre paréntesis, el R que equivale a x menos seno de x más 12. Cierro paréntesis. Este término verde acá, ese menos, es un signo de agrupación. Me va a cambiar mis signos por propiedades de signos. Entonces debo tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuánto me daría? Vamos a escribirlo todo paso a paso, quitando paréntesis. Primero quitamos paréntesis. Nos daría x al cuadrado menos 7x más 2 más x al cuadrado, x al cubo. Por favor, ¿quién tiene micrófono? Quien tenga activo el micrófono, por favor, desactívelo. Acá es x cubo. Entonces, más x al cubo menos x al cuadrado. Y empiezo. Menos por más, menos x. Menos por menos, da más seno de x. Borremos ese seno porque quedó muy pegado allá. Entonces me da más seno de x. Y menos por más da menos 12. Hasta ahí entendido qué hicimos. Multiplicamos este menos con el más de acá, ese menos con este menos, ese menos con este más. ¿Sí? Y obtengo lo que está escrito abajo. Ahora voy a sumar términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Los que cumplen tener estrictamente la misma
variable y la misma potencia. No importa que no tenga los mismos coeficientes. Entonces empecemos. Empecemos de mayor a menor. X al cubo. ¿Hay más variables que tengan X al cubo? No. Entonces dejo a X al cubo quieto. Siempre lo ordeno de mayor a menor. Ahora, X cuadrado. ¿Hay otro que tenga X cuadrado? Sí, mírenlo acá. ¿Hay otro? ¿Hay alguno más que tenga X cuadrado? No. Pero noten algo curioso de esto. Este está positivo, el que está a la izquierda está positivo y el que está a la derecha está negativo. O sea que ellos dos se van a cancelar. Se cancelan entre los dos. ¿Sí? Ahora voy al siguiente. 7x negativo. ¿Alguna variable más tiene x? Esta de acá. Los dos son negativos. Menos 7 menos 1 me da menos 8. Sumo siempre sus coeficientes. Recuerden, los exponentes no, los coeficientes. Y ahora busco términos. Ya eliminé todas las x. ¿Quién me queda solo? Seno de x y es positivo. Entonces más seno de x. Y busco los términos independientes, que en este caso los independientes son el 2 positivo y el 12 negativo. Entonces, al sumarlos, ¿cuánto obtengo? 2 menos 12 me da menos 10. Y ese es mi resultado. X al cubo menos 8x más seno de x menos 10. ¿Hasta ahí claros, muchachos? ¿Alguna duda? Laura, Diana, ¿entendido? Sí, profe, entendido. Listo. ¿Y Diana? Emerson. Bueno. Des en cuenta que allá hay dos operaciones en una sola. La adición, la sustracción. ¿Qué debemos tener claro? Los términos semejantes. Otra operación. El producto. El producto. Cuando yo hablo de producto, debo tener en cuenta que en álgebra hay un concepto que se llama producto de expresiones algebraicas. Eso es importante acá. ¿Por qué? Porque yo voy a tener funciones de todo tipo, con cualquier tipo de operaciones. Entonces debo saberlas operar. El producto siempre está dado por P.Q.R. La operación no la utilicen con una X. Recuerden que las X en cálculo son variables. Entonces la operación del producto se deja quieta, no se usa, ¿sí? No se usa la X, se deja sin denotarse, sin denotarse. Entonces me queda P por Q por R, en términos de X es igual a P de X por Q de X por R de X. Da lo mismo si está de esta manera. Pero hagamos unos ejemplos con álgebra para que recordemos un poquito álgebra. Si yo tengo la expresión
Que eso está explicado en el video de expresiones algebraicas, debían revisarlo. Si yo tengo la expresión de x más 1 y ese es igual a mi p de x, y tengo la expresión x al cuadrado menos 6x más 2, y esa es mi función q de x. Acá no hay necesidad de los paréntesis. Y lo que voy a hacer es realizar la operación p q en términos de x. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? ¿Quién es p? X más 1. ¿Quién es q? X al cuadrado menos 6x más 2. ¿Cómo se realiza la operación? Este término con todo y signo lo multiplico por cada uno de los términos del otro lado. Cuando yo multiplico variables, multiplico exponentes, sumo exponentes, perdón. Entonces, esta x no significa que no tenga ningún exponente, tiene un exponente 1. Entonces, cuando yo realizo la operación, ¿qué me va a quedar? X a la 1 por x al cuadrado, sumo el 2 y el 1, me quedaría x a la 3. Dejo la misma base, o sea, la misma variable, y lo que hago es sumar sus respectivos exponentes. Cuando la x está sola significa que también tiene un coeficiente 1. Acá hay un 1 imaginario. Entonces, lo que se hace es multiplicar signos, aparte de lo que hicimos ahorita que fue x a la 1 por x al cuadrado, las dos eran positivas. Entonces, este x cubo me debe dar positivo. Pero ahorita multiplicando x por 6x me va a dar este 1 más este 1 me va a dar x a la 2. ¿Cierto? Este 1 que está acá con este 6 me van a dar 6 por 1, 6. Pero esta x es positiva y este 6 es negativo. Entonces me va a dar menos 6x cuadrado. Y por último multiplico la x con la constante que es 2, entonces me va a dar más por más, da más 2x. Hasta ahí ya tengo el producto de x por lo que está allá. Ahora debo realizar el producto de 1 por x cuadrado, de 1 por 6x y de 1 por 2. Pero tenga en cuenta que el signo del 1 es el signo antecedente, el que está antes de él. Entonces, ¿qué me va a dar? Más por más me da más 1 por x cuadrado, x cuadrado. Más por menos me da menos 1 por 6x me da 6x. Es como si me conservara estrictamente ese mismo polinomio. 6x y más por más da más, 1 por 2 da 2. Uno puede asumir que si yo multiplico un término que este tiene 2, se llama binomio, y este tiene 3, se llama trinomio, entonces me debería dar 2 por 3, y 2 por 3 me debería dar 6 términos. Si no me da los 6 términos, yo diría, uy, no, estoy multiplicando mal. Contemos, un término, dos términos, tres términos, 4, 5 y 6. O sea que vamos por buen camino. Ahora, ¿qué debo hacer? Operar términos semejantes. Reviso, ¿hay más variables con x al cubo? No, entonces bajo x al cubo solita. ¿Hay más variables con x al cuadrado? Sí, otra. Este está negativo y este está positiva. A menos 6 le sumo 1. ¿Cuánto me queda? Menos 5x cuadrado. Ahora busco otras que tengan x. ¿Cuál más tiene x? El menos 6. El 2 está positivo y el 6 está negativo. A 2 le resto 6. ¿Cuánto me queda? Menos 4x. Y ya me queda es solo sumar los términos independientes. Y en este caso es solo el 2. Entonces sumo más 2. Y este es estrictamente mi resultado. ¿Hasta ahí claros?
¿Hasta ahí claro, chicos? Por favor, me contestan. Laura y Diana, sí. Emerson. Listo, Laura. Bien. Nos quedaría una última operación de las operaciones comunes, que se llama el cociente. Y el cociente está definido como operación como una división. P de X dividido en Q de X es igual a P sobre Q en términos de X. ¿Qué debo tener claro para esta operación? Si mi función se puede factorizar, ¿sí? Si mi función se puede reducir y aparte que Q de X sea diferente de 0. Esa es la única condición, que en el denominador no me dé 0. Pero P sí puede ser 0, P no importa. Q sí. Q sí tiene importancia ahí. Entonces, demos un ejemplo. Si P de X es igual a, ¿esto por qué se pasa? A X al cuadrado menos 4 y Q de X igual a X menos 2. Vamos a dar un ejemplo donde utilice algún caso de factorización. Y vamos a dar otro ejemplo donde no se deba utilizar caso de factorización. Entonces vamos a realizar P sobre Q en términos de X. ¿Eso qué me va a dar? X al cuadrado menos 4 sobre X menos 2. ¿Sí? Pero ahí no acaba mi ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que estoy subrayando acá tiene una diferencia de cuadrados. Me indica que es factorizable. ¿Cómo se factoriza ese? Debo sacar raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. Solo cumple para cuando los dos números que yo tengo son estrictamente cuadrados y están conectados con un menos. Ese caso se llama diferencia de cuadrados. Entonces, al sacar la raíz de cuadrada de x cuadrado me va a dar x. Y al sacar la raíz cuadrada de 4 me va a dar 2. Esos dos términos los voy a conectar, uno con menos y el otro con más. ¿Cierto? Acá me da x, acá me da 2. Lo que hago es formar estos dos, ese producto. Y lo voy a dividir en x menos 2. Des en cuenta que ya tengo algo. En el numerador está multiplicando x menos 2 y en el denominador está dividiendo. Puedo eliminarlo. Y decir que el producto es igual a ¿quién? A x más 2. ¿Entendido? ¿Sí entendido, chicos? Diana, ¿sí? Emerson y Laura. Sí, profe. Listo. Vamos a hacer otro.
Entonces, mi ejercicio es tangente de x menos 1 sobre secante, tangente de x menos 1 y secante de x menos 1. Uno es P, que es tangente, y el otro es Q. Y voy a encontrar a Q dividido en P. O sea que Q, ¿quién es? Secante de x menos 1. Sobre P, que es tangente de x menos 1. Pero ahí no termina mi ejercicio. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, ya lo hice, ya reemplacé. Pero tangente y secante tienen algo en común. Tienen funciones en seno y coseno. Entonces, lo que yo puedo hacer es cambiar por identidades. Secante es 1 sobre coseno. Y esto le estoy restando 1. Y la tangente es seno sobre coseno. Y le estoy restando 1. ¿Cierto? Ahora voy a desarrollar las restas que están tanto en numerador como denominador. ¿Cómo hago? Le agrego un 1 acá, le agrego un 1 acá y hago esa suma de fracciones. En este caso, el coseno por 1, el 1 por 1 y coseno por 1. Entonces me va a quedar como 1 por 1, 1, menos coseno por 1, coseno, sobre coseno por 1, coseno. Todo esto dividido en lo mismo. Multiplico el coseno por 1, el 1 por seno y coseno por 1 acá. Entonces me va a quedar seno de x menos coseno de x, todo dividido en coseno de x. ¿Hasta ahí claros, muchachos? ¿Hasta ahí claros? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Listo. Ahora vamos a hacer producto de medios y extremos. ¿Qué indica? Orillas con orillas, eso va a ir al numerador. Medios con medios, va a ir al denominador. Entonces, me va a quedar, el primer resultado sería coseno de x multiplicado por 1 menos coseno de x. Todo dividido en coseno de x factor de seno de x menos coseno de x. Ahora noten dos cosas. Este coseno está multiplicando arriba y abajo también hay un coseno multiplicando. Los puedo eliminar si multiplican. O sea, en este caso puedo eliminar este con este. No puedo eliminar este coseno, porque él está restando. Debe estar estrictamente multiplicando. Entonces voy a tener como resultado 1 menos coseno de x sobre seno de x menos coseno de x. Y ese es el resultado de la función q sobre p, teniendo como q secante menos 1 y como p tangente menos 1. Siempre lo deben dejar en términos de senos y cosenos. No solo lo van a reemplazar, sino deben siempre pasarlo a la identidad original, que es el seno y el coseno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Ninguna, profe, está muy claro. Bien, listo. Pero entonces hasta el momento lo que llevamos son operaciones estrictamente conocidas: adición, sustracción, ¿cierto? Producto, cociente
Y esas son las operaciones que uno trabaja desde aritmética, álgebra. Después uno va a trigonometría y vuelve y hace adición, sustracción, producto, cociente. Entonces uno siempre las está trabajando a diario, a diario. ¿Qué entra de nuevo acá? ¿O qué es lo que entra que lo convierte en caso diferente de que se llame funciones y no se llame expresiones algebraicas? Primero que trabajamos con muchas como expresiones diferentes a solo las polinómicas, como tangentes, secantes, logaritmos, Eulers. Y aparte de eso, podemos encontrar una operación sencilla que se llama compuesta, que se denota como un circulito abierto. Esa es la función compuesta. La función compuesta es muy importante en cálculo diferencial. Cuando uno entiende qué es una función compuesta, uno va a entender cómo calcular una derivada por regla de cadena y también cómo hacer una integral. Pero todo radica de esta función. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo de qué es una función compuesta en la vida real. La caneca de la basura. La caneca de la basura se compone de basura. Si ustedes no la llenan, ustedes no pueden decir que esa caneca está llena. Entonces des en cuenta que yo puedo decir, oiga, ¿de qué depende que yo saque la basura de que la caneca se llene? ¿Sí? Entonces ya uno encuentra que hay otros elementos que están formando esa caneca para que se le pueda dar ese nombre. Acá pasa lo mismo. Se define como f compuesto g en x o es igual a escribirlo como f de x compuesto g de x. Y lo que me dice es que el antecedente, o sea, toda la variable f, la voy a meter dentro de la función g. ¿Pero en qué variable? En la x. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo a f de x es igual a x al cuadrado menos 6. Y mi g de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué me dice? Yo voy a colocar a f dentro de g. Lo que me dice es f compuesto en g, o sea, a f métalo dentro de g. ¿Qué me va a dar? Voy a coger coloquemos aquí, toda esta variable y la voy a cambiar por todo este término. Pero ojo, el cuadrado no. El cuadrado se conserva. Entonces, ¿qué me va a dar? La raíz del g, ¿cierto? Ya la x no es x. La x se vuelve x cuadrado menos 6. Pero la x está elevada al cuadrado, entonces elevo al cuadrado la función. Y eso me va a dar menos 1. Solo hago ese cambio en las variables x. Nada más. No se puede hacer ningún cambio de más. ¿Hasta ahí entendidos? ¿Sí? Emerson, no te entendí. Emerson. Ahora hagamos el contrario. A G lo compongo en F. A G lo compongo en F. En términos de X. ¿Qué me indica? Que a todas las X las voy a cambiar por ¿quién? Por lo que es G. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esta X ya no es X. Esa X es toda la raíz. Entonces le va a quedar raíz de X al cuadrado menos 1, ¿cierto? Pero la X está al cuadrado, entonces elevo acá al cuadrado.
y resto el 6. En este caso me va a quedar g compuesta en f en términos de x igual a. El cuadrado elimina la raíz, o sea que me queda x al cuadrado menos 1 y esto menos 6. En sí es x al cuadrado menos 7. ¿Entendido? No, pero es que vea eso. Emerson, ¿entendido? Profe, está claro. Listo. Laura, Diana, ¿entendido? Profe, Señor, en el ejercicio anterior, esa raíz cuadrada se puede seguir solucionando como una diferencia de cuadrados. sí, claro, pero no te va a ser útil porque no te va a permitir quitar la raíz. Al separarlo te va a quedar x cuadrado menos 6 menos 1 y x cuadrado menos 6 más 1. O sea que se llega a la misma respuesta. Listo, gracias, Sí. profe. ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué les voy a dejar de tareita para que finalicemos? Van a averiguar o a leer en las guías que ustedes ya tienen ahí función inversa o f a la menos 1 de x. ¿Qué es la función inversa? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? ¿Y qué relación tiene la función inversa con la función compuesta? Eso de tarea lo voy a preguntar el miércoles que tenemos clase. ¿Listos? Como para que vayamos finalizando. ¿Está ahí claro todo lo que explicamos hoy? ¿Qué les recomiendo? Por favor, estén atentos. Estén atentos a lo que vaya a hacer ahorita de actividades. Se las voy a dejar listas. Les dejo listas las actividades y apenas las tenga les mando un correo desde Moodle. Y por favor, el grupo de WhatsApp ya está listo. Sí, profe, ya yo creé el grupo. Lo creé ¿Cómo ese se mismo día llama? Laura, ¿cómo se que llama? ¿Cálculo? sí, cálculo diferencial. Y yo lo agregué a usted y a los compañeros que estaban y que dejaron el número. Listo, ya. Ahí escribí hola. Es que tengo el mismo grupo, un grupo de cálculo integral, entonces se me cruza. Listo. O el que haga falta, pues me puede decir y yo le dejo mi número y me escribe y yo lo agrego. Sí, Emerson, ¿tú estás en el grupo? Emerson, agrega el número en el mensaje. Manda un mensaje para que Laura te agregue. O te da el número Laura, como quieras. Manda un mensaje para que Laura te agregue. O te da Profe, busco la forma de comunicar. Profe, busco la manera de comunicar. Me está molestando mucho la señal. Bueno, bueno, MS. Entonces, Laura ya te dejó el número ahí. Apenas active coloque las actividades, les escribo por el grupo y les mando un correo. ¿Listo, muchachos? Entonces, que pasen un buen fin de semana, que descansen y estamos hablando el otro miércoles. ¿Listo, muchachos? El otro miércoles. Listo, profe. Entonces, que pasen una feliz noche.
Gracias, profe, igualmente, que esté bien. Gracias, Laura.